Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba hacia abajo, y tembló la tierra. Se partieron las piedras, y se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la ciudad santa, apareciéndose a muchos. Entretanto, el centurión y los que con él estaban, cuidando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que sucedían, se llenaron de gran temor y decían: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y estaban allí a lo lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para cuidarlo, de las cuales eran María Magdalena y María, madre de Santiago, y la madre de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, vino cierto hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilatos entonces mandó que le entregasen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro suyo nuevo, que había cavado en la roca. Y arrimando una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. El próximo día que nos reuniremos aquí sería el jueves a las 7:30 para la misa de la Cena del Señor. También va a haber misa en Los Hornos a las 7 de la tarde, pero hay que tener la precaución porque esa misa no va a ser en la iglesia mayor donde habitualmente se reza, sino adentro. Si van a las 7 a Los Hornos, va a haber una misa Novus Ordo, la de la parroquia. Así que la misa que celebra el Padre Brian el jueves a las 7 va a ser adentro. Esa es a las 7. Y aquí, el jueves, 7:30. Bien. La liturgia de hoy, como hemos visto, se expresa o tiene dos ceremonias. Una está más relacionada con la alegría y otra con la tristeza. Ambos aspectos del misterio de la cruz. Primero hicimos la bendición de los ramos y la procesión. Todo es un clima más bien jubiloso, es la entrada del Señor en Jerusalén, la alegría, lo proclaman, lo reconocen como Rey, lo reconocen como Mesías, como Cristo, como Hijo de Dios. Así que bueno, todo parece que iba magníficamente bien. Bueno, obviamente que Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero el resto no. Esa es la primera parte. Y después, una vez que ingresamos, ya con el canto del Kyrie, estamos empezando la misa, que es la segunda parte, sobre todo con el momento central, que es la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Larga, sí, es cierto, pero tengamos en cuenta que en Jerusalén, donde empiezan estas ceremonias, ya hay registro del siglo IV, año 300 y algo, así que apenas empezada la libertad religiosa se pudo ya dejar un registro escrito, pero esto muestra que la costumbre era anterior, porque no es que se inventó de un día para el otro, sino que había un desarrollo que venía del tiempo de los apóstoles. Bueno, y lo que pasaba era justamente que el obispo, en ese caso, el obispo de Jerusalén, iba cabalgando en un burrito. Buscaban un burrito, ahí lo subían al obispo, iba desde el Monte de los Olivos hasta la iglesia de la Resurrección, y lo iban rodeando con cánticos toda la muchedumbre de los cristianos. Se iban haciendo varias lecturas por el camino también, etc. Así que, como vemos, viene la costumbre también entonces de cortar las ramas y ceremonias largas, como les gustaba a los cristianos antiguos. No miraban el reloj, sino que, aparte de que no había salvo reloj de sol, pero si lo hubiera, no lo mirarían, sino que deseaban que dure más la ceremonia. Me hace acordar una anécdota de un tío mío que era sacerdote y fue a predicar una novena a La Rioja. Él es de Bahía Blanca, era de Bahía Blanca, pero mayormente se movió por nuestra zona, pero lo invitaron a la ciudad de La Rioja, que había la novena del santo patrono de la catedral, y un día entonces él tenía que celebrar misa. Y acostumbrado a los usos y costumbres de nuestra región,
predicó 5 minutos, algo rápido para que no se demore la misa. Pero cuando terminó la misa, lo fue a ver un grupo de gente a la sacristía enojados. ¿Por qué había predicado tan poco? Que eso era una falta de respeto, que era la novena, ¿no? Más o menos como diciendo, si va a venir así, más vale no venga, buscamos otro sacerdote. Bueno, ese gusto por la liturgia y por las cosas de Dios, que estaba en lo antiguo, también la gente antigua, que no miraban el tiempo de lo que duraba, sino que al contrario, miraban si duraba poco, ¿no? Querían que las cosas duren más. Vivían y entendían de qué se trataba la liturgia. Bien, a partir del siglo IX en Roma empieza ya este rito que venía de Jerusalén a hacerse del modo que lo estamos haciendo hoy día. Pero viene copiado de aquel origen. Esa es un poco la idea. Bien, al llegar al altar, después que entramos, apenas entramos, el sacerdote hace una oración que es importante y que tiene que ver justamente con los ramos de olivos. Dice justamente esa oración que en cualquier parte que llevemos estos ramos, en nuestra casa, donde los pongamos, descienda la gracia de la bendición de Dios y sea derribada toda maldad o ilusión demoníaca y nos proteja con su diestra. O sea que este sacramental, que es el ramo de olivo, tiene un poder exorcizador, de conjurar y de expulsar demonios. Por eso es importante tenerlo en la puerta de casa, colgado en alguna pared visible, etcétera. También a gente que es más molestada a veces ya con cosas que ven y demás, bueno, en lugares donde aparece el espectro, poner ahí la rama de olivo para ahuyentarlo. Para eso se bendice y para eso se entrega. Así que bueno, conservemos religiosamente estos ramos bendecidos en nuestras casas y ese sacramental nos alcanzará muchas, innumerables gracias por virtud de la oración de la Iglesia y también sirve para afianzar nuestra fe. Por supuesto, para ahuyentar demonios y proteger contra maleficios. Respecto a la conveniencia de la pasión, ya que leímos el texto de la pasión, y con esto ya para terminar, Santo Tomás de Aquino nos ilustra por qué era conveniente la pasión de Cristo, por qué era conveniente que sufriera así. Ustedes saben que con una gota de sangre alcanzaba, no es que Jesús tenía que morir de ese modo, Él quiso morir de ese modo concreto. Convenía la pasión de Cristo para bien y enseñanza del hombre. Por el hecho de haber sido libertado el hombre por la pasión, ocurrieron muchas cosas pertenecientes a la salvación del hombre. Además de que hemos sido liberados del pecado, dice Santo Tomás. Primero, en la pasión hay una lección de amor, porque por la pasión conoce el hombre cuánto le ama a Dios, y por ella es impulsado a amar a aquel en quien reside la perfección de la salvación de los hombres. Por eso dice el apóstol, Romanos 5:8, Dios probó su amor hacia nosotros en que siendo pecadores murió Cristo por nosotros. Luego hay una lección o una enseñanza de virtudes, porque en su pasión Jesús nos dio ejemplo de obediencia, de humildad, de constancia, de justicia, o sea, de santidad, y todas las demás virtudes que se manifiestan en la pasión de Cristo. Por eso dice la primera carta de Pedro, Cristo padeció por nosotros y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. Otro punto de la pasión es que nos ayuda a tener aversión o rechazo al pecado, porque por esto se impuso al hombre mayor necesidad de conservarse libre de pecado, al pensar que ha sido redimido del pecado por la sangre de Cristo. Es decir, que por la crueldad de la pasión descubrimos la gravedad del pecado. Por eso dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, habéis sido comprados a gran precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Luego también la pasión muestra una mayor dignidad del ser humano, porque redundó en mayor dignidad del ser humano, de modo que así como el hombre había sido engañado y había sido vencido por el diablo, así también
ahora el hombre, por virtud de la pasión, puede vencer al diablo y a cualquier demonio. Y eso por la fortaleza que le da la pasión. Y por eso dice el apóstol, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, para humillación del diablo. Fue conveniente que el hombre fuera liberado de la esclavitud del diablo por medio del sufrimiento de Cristo, mediante su pasión, por un hombre también, que es Jesucristo. Fue también conveniente para vencer la soberbia del diablo, que es quien se opone a toda justicia, a toda santidad, ambicioso de poder. Y Cristo entonces, venciendo al diablo y liberando al hombre, por el poder que tiene, por su poder, ha humillado al diablo. Meditando entonces en estas verdades, pidamos a María Santísima vivir con intensidad esta Semana Santa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.